1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. También con esta sintonía, también en esta época en la que entramos, tenemos que hablar de mercados. Hablamos de mercados y lo hacemos tratando de echar un vistazo a nuestro selectivo, el IBEX 35, que en este caso la verdad que está, bueno, pues intentando mantenerse en ese nivel de los 17.000 puntos. 17.103 nos muestran las pantallas de información en tiempo real, con un selectivo que en este caso se está dejando un 0,17%. ¿Cuáles son las compañías que más suben hasta ahora? Bueno, pues Acciona un 1,27. Tenemos a Mapfre con un 1,08 y Iberdrola con un 0,75. Entre las que más bajan, Telefónica, a vueltas con su ERE, un 1,87%, ArcelorMittal un 1,5% y Acerinox un 1,25%. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en el mercado? Bueno, pues incertidumbre por un lado, porque empieza a haber analistas, ahora lo vamos a comentar con nuestro analista del día de hoy, que nos hablan de que no todo es optimismo y empiezan a pensar que el IBEX se ha quedado sin potencial alcista, mientras que otros consideran que se han dado todos los condicionantes para que podamos disfrutar de un temporal alcista que nos vaya a durar también durante el próximo año. Esto es lo que tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Banco Central Europeo nos dijo en el día de ayer que mantenía los tipos en el 2% como se esperaba, pero que veía perspectivas muy favorables durante los próximos meses. Pues perspectivas que nos hablan de una inflación moderada y de un empleo alcista. Vamos a ir con nuestro analista del día de hoy para que nos cuente él su opinión de cómo estamos y ya de paso que estamos en estos últimos días, pues que nos diga qué espera para el año que viene, y qué mejor que hacerlo con uno de los tipos más entusiastas del mercado bursátil español, que es no entusiasta con el mercado, sino del mercado, en este caso, que es el asesor financiero de Luna y Sevilla Asesores, mi amigo José María Luna. ¿Cómo estás? Muy buenas, entusiasta de... Eres entusiasta, porque entusiasta de estar contigo. Hay poca gente que salude también, ¿eh? Hay poca gente que salude también. Buenos días, José María Luna. Muy buenas, ¿cómo estamos? Siempre con mucho entusiasmo, cosa que te agradecemos infinito. Oye, ¿cómo lo estás viendo? Terminar mejor de lo que se va a terminar va a ser difícil que se repita. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esa fiesta? Es complicado ahora mismo, porque efectivamente si esta misma pregunta nos la hubiéramos hecho hace un año, ¿quién hubiera pensado que los tú y yo desde luego bolsa, probablemente no lo hubiéramos firmado? No hubiéramos acertado en dónde se iba a situar el IBEX 35 o dónde más o menos se podría mover el oro. Previsiblemente iba a ser un buen año para los metales preciosos, pero quizás no cabía en la imaginación de muchos, por decir muy pocos, que mineras de oro pues tuvieran una revalorización por encima del 100%, ¿no? ¿Qué podemos esperar de aquí a lo que falta? Muy pocas cosas, yo creo, de verdad. Yo creo que todo lo que se podía vender ya está vendido, ¿de acuerdo? De buenas noticias, ¿no? Y el mercado lo que va a estar es muy atento a partir de enero de varias variables. La más importante, los resultados de las compañías. Es decir, debemos de pasar del relato, de la expectativa, a la realidad. Ver si realmente todo lo que pues se ha estado vendiendo como bueno, pues se sigue manteniendo, porque muchas de esas variables ya están muy descontadas, ¿no? Y eso significa que pues que a poco que cualquier dato macroeconómico y sobre todo de resultados de compañías no acompañe a los niveles en los cuales nos estamos moviendo a nivel bursátil, puede caber que haya algún tipo de susto en el primer trimestre del próximo ejercicio, en el IBEX y fuera del IBEX. El mercado ayer, por hacer una pequeña síntesis, lo que está recogiendo en el día de hoy, que estamos viendo el día muy soso en las plazas europeas, después de la subida que ha habido en Asia y sobre todo la subida que tuvimos en Estados Unidos, ¿no? Buen dato de inflación en Estados Unidos, lo decía en la última intervención, va a ser clave conocer el dato de inflación en Estados Unidos, si vamos a un entorno inflacionista o no. Y muchos de ustedes dirán, jolines, pues, José María, el dato de inflación ha sido menor de lo que se esperaba. Pero aquí hay una clave muy importante. ¿Nos podemos fiar de los datos? De verdad, ¿nos podemos fiar del dato? Con un cierre del gobierno norteamericano, el más largo de la historia,
y que nos dé una inflación del 2,7 cuando se esperaba una inflación del 3,1. El mercado, que lo cogió ayer en la bolsa norteamericana una fuerza inusitada, hoy está mucho más cauto, esperando el deflactor de consumo que conoceremos hoy en Estados Unidos, pero es que no las tiene todas consigo. Es decir, no se termina de creer que en Estados Unidos vayamos a un escenario desinflacionista después de darle a la máquina de fabricar cada vez más dólares, más gasto público, y después de la última intervención de Donald Trump diciendo que va a rebajar los impuestos. Todo eso es música celestial, pero todo eso hay que pagarlo de alguna manera si no hay crecimiento. Si no hay crecimiento o no se reduce el gasto de manera importante, y no parece que pase por los planes del gobierno americano. Es que los gastos de intereses que paga Estados Unidos ahora mismo, los gastos por los intereses de su deuda, hasta ahora eran equiparables al gasto de defensa. Yo creo que Estados Unidos en defensa se gasta muchos miles de millones de dólares. Los gastos del interés de la deuda ya estaba equiparándose. Bueno, pues ahora ya no solo es que es igual el gasto de defensa, es que ahora lo supera y lo iguala al gasto de defensa más todo lo que gasta en sanidad y algunas partidas más. Es decir, la bola va creciendo. El problema está en la deuda, la enorme deuda. De ahí que el comportamiento de metales preciosos siga brillando y previsiblemente pueda seguir brillando a lo largo del 2026. La renta variable, pues yo creo que la renta variable, ya haciendo un poco ejercicio para el próximo ejercicio, Luis Fernando, es debemos de centrarnos cada vez más en negocios reales, que vendan cosas, ¿de acuerdo?, que no estén muy endeudados. Esa va a ser una clave muy importante, porque los tipos de interés, dirán, es que los tipos del Banco Central Europeo no se mueven, no están muy altos. José María, el Euribor está donde está, sí, pero es que los tipos de mercado, los tipos a los cuales se financian las empresas, no es el Euribor, ¿de acuerdo? Es un tipo de mercado que tiene que competir con el tipo de interés de la deuda que emiten los países. ¿Y a que no saben lo que está pasando hoy en los tipos de la deuda pública europea? Están repuntando. ¿Y eso qué significa? Pues que en Europa vamos hacia un ejercicio fiscal, ya no solo el del 2025, sino el 2026, donde se pretende gastar más. Y si se pretende gastar más, hay que financiar esa deuda. Y cuanto más se financia esa deuda, es a tipos de interés de mercado algo más altos. Y si son más altos, provoca un efecto de expulsión, en cierta manera, de muchos inversores que se tienen que financiar, empresas, empresarios, ya no solo los que cotizan en bolsa, ¿de acuerdo?, sino muchos otros que no cotizan en bolsa, que tienen que financiarse a tipos cada vez más altos. Claro, si los negocios no son muy bollantes, los beneficios se pueden reducir. Y eso es lo que se está empezando a dejar notar un poco como halo en el mercado financiero. Las perspectivas, y concluyo con esto, las perspectivas no son malas para el 2026, pero el contexto es de más volatilidad por valoraciones y, sobre todo, lo más importante, por ese apetito de gastar más y más de los gobiernos. En esta reflexión que has hecho, José María, hay una adicional que tiene que ver con ese escenario que has pintado de una máquina de hacer dinero que ha estado durante mucho tiempo encendida y unos estados sobreendeudados, entre otros en la zona euro, pero también en Estados Unidos. Simplemente recordar que al único actor al que le favorece una situación inflacionaria o muy inflacionaria, hiperinflacionaria, es a aquel que debe dinero. Entonces, no hay que perder esto nunca de vista, porque uno podría llegar a pensar que, hombre, un Estado responsable no va a querer nunca una situación inflacionaria, digamos, gruesa, grave para su país, porque eso al final lo que significa es una devaluación, es un empobrecimiento sistemático de la población, ¿no? Porque el dinero en el bolsillo de las personas cada día vale menos de manera irremediable, hagan lo que haga esa población. Sin embargo, al que favorece es al que debe dinero, puesto que con la misma fórmula, si la empleamos del mismo modo, lo que debe esa persona, esa empresa o ese Estado cada día es menor. Con lo cual, si pensamos en los años que se ha estado dándole a la máquina de hacer dinero y nos damos cuenta del nivel de endeudamiento que soportan los países occidentales, a lo mejor ese temor, como bien decías, a un escenario de inflación desbocada
empezamos a darle más enteros, más posibilidades de las que podríamos haberle dado en otra situación, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y el que más debe sigue siendo los estados. Eso es uno de los... empresas y más que ustedes como ciudadanos, ¿no? Evidentemente, como no se deflacta los ingresos, eso pasa en España, lo que ganamos el 1 de enero a 31 de diciembre, presumiblemente si ganáramos algo más, pero cuando sube la inflación realmente perdemos, aparte de los impuestos, etcétera, etcétera, pero quien gana es el Estado. Eso, como bien dices, puede empezar a calar a los mercados de capitales, no solo los mercados de deuda, sino también los mercados de rentabilidad. José María Luna, te agradezco muchísimo que nos hayas prestado tu análisis. No sé si voy a volver a hablar contigo la próxima semana, así que te deseo ya una muy feliz Navidad. No sé si juegas a la lotería. Si juegas a la lotería, toda la suerte del mundo y que pases unos días fantásticos en familia, con amigos, como tengas que hacerlo, pero que sean maravillosos. Lo mismo os deseo a vosotros. Feliz Navidad, que no me gusta eso de felices fiestas. Feliz Navidad y un gran 2026. Y la mejor Navidad, la mejor lotería que nos puede tocar, sin duda alguna, parte de la salud, es amigos como vosotros, que sin duda alguna es lo que más llena día a día el bolsillo y la sonrisa. Qué bonito, José María, escucharte decir eso. Todo lo mejor para ti, te deseo igualmente lo mismo y escucharte mucho aquí en Con Ánimo de Lucro en 2026. Muy bien, así será. Fuerte abrazo a todos.